Hola, bienvenidos de vuelta. Como saben, últimamente cripto ha estado subiendo rápidamente, cuestión de pocos días. Ethereum ha logrado más de un 50%, entonces claramente estamos en una recuperación en V, no solo para la bolsa, sino también para cripto en general. Pero muchas altcoins todavía no han tenido los movimientos de Ethereum y vamos a hablar específicamente de Avalanche, porque puede tener movimientos similares en los siguientes días y porque también todavía tiene mucho campo para ganancias, para rendimientos, para lo que queda de esta última parte del ciclo. Si desean utilizar una casa de cambio para comprar cripto, para operar cripto y crear un portafolio spot, eso sí, recordando que siempre es mejor idea cuando se va a crear un portafolio utilizar un wallet, una billetera en frío, Ledger, entre muchas otras opciones. Es más seguro, siempre más recomendable que casas de cambio, pero para realizar compras pueden utilizar Bybit, la casa de cambio que utilizo actualmente, y ofrece hasta $30,000 en USDT, dependiendo del monto que se utilice para crear el primer depósito. También ofrece airdrops en diferentes criptos. Les dejo el enlace de Bybit abajo por si desean ingresar y operar. Ahora, ¿por qué estamos hablando específicamente de Avalanche? Aquí voy a estar mencionando diferentes altcoins, diferentes criptos en general que están en diferentes etapas, y Avalanche es una que tiene desde sus inicios mínimos mayores constantemente. Esto es una buena señal, obviamente viéndolo desde una temporalidad muy pero muy alta, porque claramente podemos ver que en el corto plazo todavía se mantiene en puntos cerca de los mínimos anteriores, pero si vemos toda la gráfica desde sus inicios, el ciclo anterior vio un enorme crecimiento desde los fondos, lo que fue básicamente un 56x, o sea, 5,400 de rendimiento. Obviamente no significa que vamos a ver eso en este ciclo, de hecho no considero que lo vayamos a ver. Cada ciclo va a tener diminishing returns, al menos en los proyectos antiguos, y Avalanche es un proyecto que ya lleva varios ciclos. Ahora estamos básicamente en la etapa media que ha experimentado el mismo Bitcoin en general, un tope medio que fue en marzo del 2024 y después vio el último crecimiento que vimos en noviembre o diciembre del año pasado. Este retroceso, que fue en general para muchas altcoins un mínimo menor, en algunos otros casos de criptos de utilidad o que han tenido mayor fuerza o mejores noticias que les han beneficiado, como Ripple, como Cardano, han mantenido mínimos mayores en esta etapa. Pero aún así no significa que estas altcoins están muertas, significan que simplemente vinieron a generar una trampa con este mínimo menor, pero ya recuperaron estos soportes. Y menciono que tiene una característica similar a la de Ethereum, porque Ethereum también tenía una tendencia alcista que venía desde octubre del 2023 y eventualmente rompió a la baja. Pero, como saben, Ethereum ahora está volando y mencionábamos que era muy probable que Ethereum recuperara esa línea de tendencia y también recuperara el rango anterior, que es básicamente esta etapa desde estos soportes hasta estos techos. Ya se encuentra ahí. Claro que en el camino vamos a ver retrocesos, estamos un poco parabólicos para Ethereum, es probable que en algún momento tenga algún retroceso para generar una validación misma de esta línea de tendencia o de la línea promedio de 200 periodos también, que de hecho se encuentra justo ahí. Una vez que la rompa, como de hecho ya lo hizo Bitcoin, puede hacer que tenga una validación de esta línea y pronto estaremos viendo la línea girar al alza también. Pero algunas altcoins no han hecho eso. Claro que todo el mercado ha estado subiendo últimamente. Lo interesante es que esta, como Avalanche y muchos otros ejemplos que podría mencionar, pero menciono Avalanche porque también se encuentra en un ranking alto en cuanto a capitalización del mercado. Muchas todavía se encuentran abajo de esta etapa generando el fake out. Como estuvimos mencionando acá, Bitcoin lidera. Ya Bitcoin lideró, hizo el breakout, ahora está cerca de los máximos históricos. Estábamos mencionando que probablemente Ethereum estaba esperando unos cuantos días para hacer el mismo movimiento de Bitcoin y le iba a ganar en rendimientos a Bitcoin. Si vemos la gráfica Ethereum-Bitcoin, claramente todos los últimos días Ethereum le ha estado ganando a Bitcoin en rendimientos. O sea, Ethereum ha estado subiendo más que lo que ha subido Bitcoin. Y creo que es muy probable que empecemos a ver eso con Avalanche también. Y es básicamente porque si colocamos la gráfica Avalanche, Ethereum tiene una tendencia alcista, que es esta etapa y se encuentra justo en esos soportes. Los últimos días ha estado retrocediendo Avalanche y Ethereum, puesto que Ethereum ha estado subiendo más que Avalanche. Pero en estos soportes usualmente vemos un crecimiento en la gráfica Avalanche Ethereum.
Entonces es muy probable que ahora que Ethereum ya tuvo ese movimiento que replicando a Bitcoin, es muy probable ahora ver a Avalanche hacer lo mismo. Pero de igual manera, esto va en sectores. Vamos a ver muchas altcoins que tienen estas etapas en donde primero sube una como primero lo hizo Ripple, otras como HBAR, Ondo en general que han liderado Sui, uno de los primeros ejemplos. Avalanche aún así mantiene estos mínimos mayores para todo este ciclo en comparación al ciclo anterior y simplemente está preparándose para tener los últimos empujes que, como ven, son muy rápidos. De hecho, la etapa final de este mercado alcista anterior en el 2021 para llegar al tope fueron apenas una cuestión de poco más de 3 meses y eso se estaría combinando con el tope de Bitcoin para este ciclo, que también lo esperamos para los últimos meses de este año, probablemente octubre o probablemente septiembre, pero básicamente en el último trimestre del año. Una vez que Bitcoin hace ese tope es cuando empezamos a ver rotación más grande de Bitcoin hacia altcoins y es donde vemos estos crecimientos. ¿Hasta dónde podría llegar Avalanche? Bueno, por el momento la primera señal va a ser recuperar esta línea de tendencia que como ven se encuentra cerca y después de eso sería superar este máximo. Pero nuevamente esa señal es de mantener posiciones, no de compra. Todavía se encuentra cerca de soportes y tener validaciones en el caso de Avalanche de lo que sería este soporte o incluso estos extremos anteriores son puntos de compra. Esta posición se encuentra ya en mi portafolio. Lo que estoy esperando es simplemente son las tomas de ganancia, que básicamente viene siendo este extremo anterior en los 66, que es una toma de ganancia más cercana. Este es apenas un 143% y claramente después de eso apuntar al máximo histórico, que se encuentra en los $145. Desde donde se encuentra actualmente Avalanche hasta esa zona viene siendo casi 6x, lo cual no está nada mal para una cripto de este ranking de la capitalización del mercado que tiene. Obviamente en cripto van a haber altcoins que hasta pueden lograr hasta 100x, pero no se trata únicamente de apostar a esas, puesto que hay que tener algunas altcoins seguras también que tienen mínimos mayores, que no son únicamente proyectos nuevos que puedan ser completamente estafas, sino proyectos que sabemos que a través del tiempo se mantienen y simplemente están en su etapa del ciclo. Y la etapa de Avalanche es que viene siendo muchísimo después de Ethereum. Y no me refiero muchísimo como en cuestión de meses, puesto que ya ahora que Ethereum es ese movimiento, poco a poco vamos a ir viendo rotación a otros proyectos que tienen esta acción del precio, que hicieron lo mismo que hizo Ethereum, simplemente están atrasados un poco para empezar a correlacionarse. Y después de esa toma de ganancias, que es el máximo histórico, es lo que se considera price discovery. Y sí, esta es la etapa más alcista, es como por ejemplo esta etapa final, pero no significa que hay que dejar todo el portafolio para esa única toma de ganancias. Puesto que Avalanche sí tiene máximos mayores del ciclo anterior, es una manera de ver dónde podría proyectarse las ganancias. La cuestión es que es muy empinada, lo cual lo hace muy poco lograble, ya que algo similar a esto sí podría proyectar a Avalanche cerca de los $300, pero aunque hemos visto en el pasado crecimientos de hasta 5000%, no significa que definitivamente vamos a lograrlo. Algo más realista en estos casos sería preferiblemente extensión Fibonacci, marcado desde los fondos hasta el máximo histórico en este caso, y el mínimo mayor que se creó en este último ciclo podría proyectar Avalanche como siguiente punto inteligente después del máximo histórico, de los más seguros, más probables de llegar, en el 1.6 de la proyección Fibonacci, que de hecho desde esta etapa incluso ofrece básicamente 10x y es un proyecto de capitalización alta. Después de eso ya sería dejar únicamente un pequeño porcentaje, estoy hablando tal vez de un 15, un 20%, habiendo tomado la mayoría de ganancias, inclusive la inversión inicial, asegurando claramente en el máximo histórico para recorrer unos últimos porcentajes hasta la siguiente meta, que vendría siendo hasta 15x. Y estas, aunque son posibilidades, no siempre se llegan a estos puntos. En algunos casos el mercado sí llega a estas etapas, pero cada vez se va complicando más entre más tiempo pase y más viejo sea el proyecto, como es el caso de Avalanche, que ya tuvo todo un ciclo. Adentro de la academia siempre estoy mencionando puntos de entrada, puntos de salida, mis señales, compra y venta en general, mi portafolio. Les dejo el enlace abajo a Proplan Trading por si quieren ingresar. Les dejo otro video aquí mismo en la pantalla que les puede interesar. Déjenme un like, comentarios abajo, siempre bienvenidos y nos veremos en el siguiente. Chao.